Hola a todos, yo soy Agustina y esto es Revisando la Moda. Bueno, como vieron en el título del video, hoy día vamos a revisar la estética de Old Money. Bueno, el término Old Money se utiliza para referirse a aquellas personas que tienen una riqueza que proviene de generaciones anteriores y que hoy en día se utiliza para llamar a una estética o tendencia que ha estado circulando en internet durante los últimos años. Esta estética toma elementos que normalmente se asocian a una clase alta y conservadora, tanto en su ropa como iconografía y estilos de vida. Como hemos visto, ha generado mucho movimiento en internet, por lo menos desde 2021, y a mi parecer se ha posicionado así en una de las tendencias más longevas de los últimos 5 años. Y así como su nombre referencia a lo antiguo, revisemos sus orígenes que son bastante interesantes. Bueno, me parece que la mejor forma de caracterizar y entender el origen del concepto Old Money es a través de su contraparte, el New Money, y cómo estos dos conceptos son opuestos y se van definiendo entre sí. New Money se refiere a las personas que, viniendo de una clase trabajadora, lograron juntar el capital y los ingresos económicos suficientes para posicionarse a la misma altura de la clase alta tradicional. Y si nos ponemos a pensar, este fenómeno probablemente ocurre desde que las personas pueden trabajar y lograr un ascenso económico, que en la mayor parte de la historia estas personas eran hombres y blancos. Pero la aparición más predominante y la que nos interesa para este video y la moda que vamos a revisar es la que ocurre en el 1880 en Estados Unidos. En este contexto, los protestantes blancos y de clase alta, que se conocen como WASP, comenzaron a desarrollar un afán por lo antiguo y lo conservador, con la intención de separarse de los nuevos ricos que estaban surgiendo, y así comienza a poco a surgir la separación entre lo old money y lo new money, algo distinto a la élite americana refiriéndonos a Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, la élite inglesa. Es que en Inglaterra, al existir hasta el día de hoy una corona, existen títulos nobiliarios y sistemas feudales que acreditan de alguna forma por qué esta persona es aristócrata, porque esta persona tiene terrenos, tiene poder y es una persona de la élite, por decirlo de alguna forma. Mientras que en Estados Unidos no existía este elemento que designara o confirmara quiénes eran aristócratas o no. Entonces lo que hizo este grupo es que comenzó a querer identificarse con entidades inglesas y empezaron a traer a Estados Unidos distintas cosas con las que podían como asemejarse a la gente aristócrata de Inglaterra y a la vez identificarse y separarse de esta gente que estaba surgiendo. Estas entidades fueron principalmente colegios privados, internados, universidades y sociedades. Algunas de estas sociedades más conocidas son las Damas Coloniales, la Sociedad de las Hijas de la Revolución Americana y la Sociedad de Descendientes de Mayflower. Y si alguna vez vieron Gilmore Girls, pueden recordar que Emily, la mamá de Lorelai, pertenecía a la Sociedad de las Hijas de la Revolución Americana. Entonces podemos ver como toda esta tradición hasta el día de hoy, hasta la actualidad, aún es bastante relevante. Y es interesante que, por ejemplo, en Inglaterra, mientras se creaban colegios e institutos y como entes de educación para acortar la brecha socioeconómica y acercar a las clases con menos recursos a las que tenían más recursos a través del conocimiento, en Estados Unidos estas mismas entidades estaban usándose para agrandar la brecha, demarcarla y separarse unos de los otros. Entonces en Estados Unidos desde los inicios la educación fue algo así como un legado que había de la aristocracia hacia sus hijos y era casi un equivalente a lo que en Inglaterra eran los títulos nobiliarios. Y bueno, lo que tradicionalmente se retrata en análisis sociales, memorias o la industria del entretenimiento es que las personas New Money no son tan aceptadas ni respetadas por esta élite tradicional, a pesar de que puedan tener casas más grandes y mayores lujos y en general un mayor potencial económico. Siempre existió esa diferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Y la pregunta del millón es, ¿qué los hace tan diferentes?
¿Qué es ese factor que permite la separación de un grupo por sobre el otro? La respuesta es la herencia. Ensayos que analizan los aspectos socioeconómicos de el old money, que es la moda que estamos revisando hoy día, han descrito que la visión que tienen las personas de este grupo es que cualquiera puede llegar a generar el capital económico para posicionarse en la clase alta, pero la herencia es lo que realmente separa a un grupo del otro. Más allá de la riqueza es el peso de la familia y el legado que tiene esta en la persona. En el caso de los WASP era valorar su herencia americana. Esto era mucho más prevalente que incluso si la persona no tenía tanto dinero o tanto capital económico. La imagen que hay que hacerse es heredar hasta 5 generaciones de riqueza, tener familias relacionadas entre sí que probablemente son igual de tradicionales y old money que la tuya y que probablemente comparten alguna línea lejana con la realeza o una familia influyente como los Kennedy. Tus tatarabuelos fueron colonizadores, patriotas o realeza en alguna línea familiar de ese árbol genealógico. Y ahora, ¿qué relación podemos hacer con todo esto y la moda? La moda es lo que está in, es la tendencia, lo que se usa ahora versus lo que se desechó. ¿Cuál es la última novedad en este mundo que está en constante cambio? Y la clase tradicionalmente alta apunta a la longevidad, la herencia, el conservadurismo y en esencia se opone al cambio. No por nada las prendas que hoy en pleno 2023 consideramos old money existen hace casi 100 años. Otra forma popularmente de analizar el old money y new money es hablando de East Coast y West Coast o costa este y costa oeste. La costa este es lo que normalmente se asocia al old money. Si nos situamos en Estados Unidos, hace referencia a lugares como Nueva York, Boston o Washington DC, mientras que la costa oeste por lo general se asocia mucho a Los Ángeles, California y en ocasiones a Las Vegas. En ambos hay riqueza, pero es distinto. El West Coast o New Money es logomanía, deportivos modernos, clubes nocturnos e influencers, que si lo pensamos son personas normales que a través de redes sociales lograron hacerse de un capital increíblemente rápido y increíblemente grande, que luego se fueron a comprar una mansión a Los Ángeles y que actualmente participan de eventos sociales de gente old money como la Met Gala o se codean con ellos. Es decir, son los modernos new money, los de nuestra generación. El East Coast por su parte se asocia más a lo discreto, a casas de campo, fiestas entre conocidos, partidas de polo. Es la vida de la Coastal Grandmother que revisamos anteriormente, pero pensemos en sus años universitarios en la ciudad. Lo que se ha analizado es que el origen del old money como una tendencia en esta época es que surge como un contrapeso a la cultura de influencers, que la mayoría se ha ido a vivir a mansiones en Los Ángeles y ha cultivado una imagen de lujo ostentoso y llamativo por lo menos en los últimos 10 años. Y este fenómeno podría explicarse ya que irónicamente respecto a esta tendencia las generaciones siempre van a ir cambiando. Es muy frecuente que lo que está de moda en esta generación es bastante distinto, si es que no opuesto, a lo que le gustaba a la generación anterior. Es cosa de ver la eterna pelea entre millennials y generación Z en internet sobre cualquier cosa. Los influencers millonarios de hoy fueron consumidos y creados por la generación anterior. Así que es lógico que esta generación le tenga aversión a la cultura de la generación anterior y tome partido por un concepto mucho más opuesto. Y para sintetizar todos estos conceptos de New Money y Old Money que hemos estado hablando, me gustaría hacer un paralelismo con el Gran Gatsby, y yo sé que citar a Fitzgerald es un poco cliché, pero de verdad en este libro se retrata muy bien esta diferencia de la que estamos hablando. Para quienes no hayan leído el libro o visto la película, el Gran Gatsby centra su historia en Jay Gatsby, que es un New Money o New Rich. Es un hombre que adquiere su fortuna de forma poco convencional y se sospecha que un poco ilegal, y se muda a Long Island para comprarse una mansión porque ahí vive su amada de toda la vida, Daisy Buchanan, o Buchanan, como le decía yo cuando leía el libro. Y bueno, se va a vivir allá, pero Daisy ya está casada con Tom Buchanan, que es un hombre igual adinerado que ella, y ambos son de la élite tradicional, es decir, son old money. Y la historia está narrada en segunda persona
por Nick Carraway, que es un primo de Daisy, que viene de una buena familia, también old money, pero él es una persona venida abajo, que tiene un trabajo modesto en Nueva York y que estudió en Yale, donde también estudió Tom, y eran conocidos. Algo muy interesante de esta historia es cómo va describiendo a estas distintas clases de ricos. Para empezar, la mansión de Gatsby está separada de la mansión de Daisy por un lago. Ambas están en colinas que se llaman eggs o huevos. Gatsby vive cerca de Nick Carraway en el West Egg y Daisy y Tom Buchanan viven en el East Egg. ¿Ven cómo todo va tomando forma? Por su parte, Gatsby es conocido por hacer fiestas increíblemente lujosas, ostentosas, con mucha demostración de dinero y lujo, mientras que los Buchanan acostumbran a realizar fiestas muy privadas, generalmente son cenas, y hay uno o dos invitados más en toda esta escena. La mansión de Gatsby incluso es descrita por Carraway como aberrantemente grande, es algo que le llega a impactar por el tamaño que tiene, e incluso llega a describir cómo se viste Gatsby. La novela lo retrata como un hombre que siempre está impecable, que va con el último grito de la moda en ropa de hombres de la época, con mucho estilo, e incluso su auto es como el último modelo de deportivos. A pesar de toda esta demostración de riqueza, Gatsby nunca es aceptado por los Buchanan ni por la mayoría de las personas de este círculo de clase alta con la que siempre quiso congraciarse. Y de hecho, si conocen el final, es muy triste e incluso él termina pagando por ellos cuando estos nunca demostraron ni siquiera un ápice de amistad hacia él. Es como si su constante esfuerzo por querer encajar en ese mundo lo hiciera más despreciable por parte de estas familias old money, que ven toda esta demostración de lujo que él quiere proyectar como algo malo, aun cuando ellos cometen crímenes peores y tienen vidas moralmente más incorrectas que la que él tiene. Ahora, Nick Carraway, que tiene mucho menos capital económico que Gatsby, su casa es mucho más pequeña y su vida es mucho más modesta, es más aceptado por los Buchanan y por toda la élite porque Nick nació siendo old money. A pesar de que ahora su vida no sea la de una persona rica, es el énfasis en el linaje, es el énfasis en la familia por sobre el ingreso económico, que es lo que tanto le importa a este grupo. Y bueno, hay muchos elementos de la trama, de la descripción de los personajes y un montón de cosas que se pueden analizar en esta luz de Old Money y New Money. Pero creo que entendiendo la trama principal y los puntos clave, vemos cómo esta separación ha existido por muchos años y ha sido retratada numerosas veces en el arte y el entretenimiento. Y como ya dijimos antes, probablemente este surgimiento viene de las ganas de la nueva generación de identificarse con algo distinto a lo que estábamos acostumbrados hace 7, 8 años como lo ideal o lo genial a lo que queríamos aspirar. Y ahora que conocemos el origen y el contexto de Old Money, vamos a ver qué elementos son clave para su estética y sobre todo la ropa para constituirlo como una moda. Bueno, como revisamos anteriormente, el concepto de Old Money existe desde los años 20 con Gatsby hasta el 1800 con los Wasp, pero cuando nos metemos a Pinterest o a internet a buscar Old Money, outfit o look, no vamos a encontrar algo que usaba Gatsby o Daisy, ni mucho menos algo de la época victoriana. El origen de la estética Old Money que conocemos hoy en día proviene de la cultura académica o preppy y que nace en el mundo de las universidades de la Ivy League. Habíamos hablado al inicio que en Estados Unidos el inicio de la educación surge como algo súper elitista y que era usado casi como una forma de darse rango dentro de la sociedad. Y es así como analistas como Aldrich describen que los hijos del Old Money tenían que culminar en Harvard o cualquier universidad con el mismo prestigio, la misma cultura a la que pertenecían. Digamos que asistir a estas universidades era parte de la historia natural de una persona del Old Money. Y de hecho, durante la primera mitad del siglo XX era algo casi exclusivo de esta clase. Así que si comenzamos a hablar de la moda, tenemos que imaginarnos este setting académico de universidad de la primera mitad del siglo XX y lo que los estudiantes de Harvard o Princeton estaban usando en estas universidades era definitivamente despreocupado. Se describe que existía un ambiente de relajo económico por un lado, porque al venir de una familia muy pudiente, con generaciones y generaciones de estabilidad económica, obviamente esto no era algo por lo que se preocupara esta gente, pero también había un relajo académico.
A universidades como Harvard no se iba a aprender de libros, se iba a hacer relaciones sociales y económicas. La visión de estas personas es que cómo les fueran una nota o qué rendimiento académico tuvieran en la universidad no iba a definir su situación económica en el futuro. Su futuro ya estaba asegurado. Lo que realmente importaba era cómo establecías nuevos vínculos sociales y a la larga económicos a través de sociedades secretas, fraternidades y clubes deportivos. De hecho, los estudiantes que se preocupaban de sus notas eran mal vistos y les ponían incluso apodos muy despectivos. Y siento que esto es muy cultura americana con la que crecimos viendo en películas, series y el típico cliché de las personas que estudian son nerds, son indeseadas, mientras que los deportistas son lo popular y lo deseado. Y vemos que se origina un poco en esta situación. Como dijimos, lo importante eran los deportes y el estatus social. Y fue en este contexto que surge toda la ropa y la estética que nosotros en el futuro conocemos como Old Money, a los elementos que estos estudiantes de Harvard o Yale habían heredado de la cultura inglesa por haber nacido en una familia adinerada, elitista y que quería identificarse con lo anglosajón. Comenzaron a sumarle elementos de despreocupación porque no había que aparentar interés académico y elementos deportivos. En algunos libros se describe que estas personas nunca se veían ordenadas, pero siempre se veían bien. Era una perfecta imperfección derivada de la seguridad de saber que tu futuro académico y social está resuelto. Y otras personas también lo interpretan como una especie de rebeldía juvenil, porque como la mayoría había sido criada en internados y colegios privados, venían de una cultura muy rígida, muy estricta, con muchas normas, entonces al llegar a la universidad como que se rebelaban a este orden y querían tener un aspecto mucho más relajado y casual. Entonces, por un lado, los hombres empezaron a usar elementos de deporte mezclados con su ropa casual, ya que esto demostraba su vinculación con estas actividades deportivas y por lo tanto les daba estatus social. Y era tanta la influencia de este estilo de vida que incluso habían estudiantes que no jugaban golf ni tenis, pero empezaron a usar elementos de estos deportes porque eso era lo ideal, con eso uno encajaba en ese ambiente. Y así es como podemos pensar en las clásicas chaquetas americanas de universidad, el polo para el tenis, los zapatos de bote y un montón de elementos así. Ahora, por su parte, las mujeres no estudiaban en Princeton, Yale ni ninguna universidad de la Ivy League hasta años después, pero asistían a su equivalente, que eran universidades del llamado Seven Sisters o Siete Hermanas. Eran básicamente universidades de arte para mujeres de clase alta y, como es de esperarse, su forma de vestir también cambió durante esta época y comenzaron a tomar inspiración en los elementos que estaban usando los hombres en los campus universitarios de la Ivy League. Según se ha descrito, la nueva chica americana era equivalente a sus compañeros que estudiaban en Yale. Y lo femenino ya no era lo it. La imagen que quería cultivarse era de alguien intelectual. Es así como empezaron a utilizar blazers, chaquetas deportivas similares a los del campus universitario masculino, shorts, incluso se ha descrito que usaban mezclilla y telas como la franela. Y fue tan influyente este nuevo estilo femenino que tiendas que tradicionalmente habían hecho trajes solo para hombres como Brooks Brothers comenzó a realizar una nueva línea para este grupo femenino y comenzó a capitalizar vendiendo prendas para este nuevo público que quería cultivar esa imagen más académica de la época. Y así es como heredamos este look donde predominan las camisas con botones, que originalmente eran una prenda masculina, vest de lana como herencia de esta estética muy académica, poleras de polo y faldas de tenis, con énfasis en este look deportivo y casual, accesorios de perlas, loafers y cintillos. Entonces básicamente los elementos claves son este ambiente académico y deportivo fusionados, pero agregándole ese toque de riqueza y de heredo todo de mis tatarabuelos. Así es como encontramos perlas, oro, relojes y esos pequeños detalles que te demuestran que esta gente venía de una clase social alta, pero siempre haciéndolo casual y con énfasis en lo casual. Según Packard, un verdadero aristócrata siempre utiliza los mismos zapatos reparados una y otra vez. Lo que podemos deducir de este enunciado es que verse muy prolijo para esta gente es sinónimo de inseguridad. Y es lo que hablábamos, por ejemplo, de Gatsby, que se vestía con el último grito de la moda, muy prolijo,
muy perfecto y eso visualmente lo separaba mucho del otro grupo, no eran similares. Aldrich también describe que las personas old money por lo general no compran cosas, sino que las adquieren. Por lo general es en tiendas de antigüedades o galerías de arte, porque les gusta separarse como de esa transacción de dinero que puede hacer cualquiera. Y si recordamos nuevamente el valor de la herencia para todo este concepto, por lo general las cosas que adquieren son elementos que se podrían heredar a una siguiente generación, que idealmente puedan ser reutilizados por años y años y años y años. Como se decía en el enunciado anterior, si es necesario volver a reparar el zapato por quinta vez, la persona old money lo va a hacer y lo va a seguir usando. Así que si quieren vestirse con esta estética, la buena noticia es que no deben tener el último grito de la moda, ni ir al mall todos los meses, ni estar impecable siempre, sino que aquí la clave es lo casual. Si queremos seguir el curso en la historia de esta forma de vestir, lo cierto es que en los años 20 y años 30, con el inicio de las películas y las revistas, comenzó a retratarse este estilo de vida como el lujo de los universitarios y se empezó a dar a conocer en el público general. En los años 50 algunas revistas incluso daban tips de cómo vestirse como el glamour universitario, básicamente cómo personificar todo este estilo de vida. Y finalmente en los 80 comenzó a comercializarse y alcanzó el máximo de su era mainstream. Así que no, esta no es la primera vez que se pone de moda ser old money. En cuanto a las marcas que más asociamos a esta estética, encontramos en primer lugar Ralph Lauren, que de hecho estaba empezando a comercializar con esta estética desde los 70s. Así que cuando en los 80s vino el boom del glamour universitario, Ralph Lauren se consolidó como una buena marca para representarlo y sobre todo fue como una puerta de acceso para el público o personas que no asistían a estas universidades o no tenían este estilo de vida para adquirir cosas que se podrían utilizar en este mundo y en esta esfera tan cerrada. Y fue este público no old money al que terminó apuntando. Este concepto fue luego seguido por Tommy Hilfiger y J. Crew y hasta el día de hoy estas marcas se asocian mucho al old money, al igual que marcas como Burberry o Hermes. Y bueno, así fue como terminó comercializándose una forma de vestir que en algún punto se entendió casi como un código secreto de la gente old money. Y ahora pasemos a revisar lo bueno y lo malo. Pero obviamente lo malo es que esta estética toma inspiración de un grupo que por lo demás en la historia se ha caracterizado por ser bastante discriminador, además de clasista y racista. Muchas de estas personas hasta el día de hoy pertenecen a grupos extremadamente conservadores. Hablábamos de la resistencia al cambio en la ropa, pero la verdad es que la resistencia al cambio es en todos los aspectos. Obviamente no todas las personas son así, pero el hecho de que sea una tendencia y algo que se hace en masa puede llevar un poco a la glorificación de grupos que han sido activamente discriminadores a lo largo de la historia y que probablemente han heredado, al igual que la ropa, esos valores también. Ahora, esto sería un error, pero la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas que siguen esta estética no comparten estos valores ni tampoco la ideología de lo que comúnmente se asocia al old money. Como dijimos, la moda se asocia al cambio y por lo general refleja la sociedad y el mundo del momento y obvio que muchas veces también se usa como una forma de escape o de interpretación de la realidad. Como comentábamos antes y en base a lo que se ve mucho en internet, existe como un hastío general de esta nueva generación y de generaciones pasadas también por todo el mundo de las redes sociales, la hiperfijación en marcas, el consumo y la interminable creación de productos nuevos que nos hacen creer que necesitamos. Así que muy probablemente exista esta idealización en cuanto a estos lujos que nos dan comodidad y seguridad social y económica, pero en una forma discreta. Es leer un libro y luego comentarlo con tu club de lectura o pasear por un parque en vez de estar horas y horas frente a la pantalla. O por ejemplo volver a poner énfasis en los detalles, en la elegancia, en contraposición a lo que ha existido durante los últimos años, donde hay una predominancia por el minimalismo, el color beige, el color blanco y la eliminación de los detalles en general. Así que con mucha probabilidad esto es lo que origina esta admiración por el old money y no su cultura de la segregación. Ahora, podría criticarse que esta estética pone en el centro el lujo, pero honestamente
en internet en los últimos años, ni siquiera hay que seguir una tendencia para darse cuenta que lo que se hace es demostrar quién tiene más dinero, quién tiene las mejores vacaciones, quién tiene la mejor ropa. Y no necesitan una tendencia como esta o como cualquier otra para hacerlo. Es más, probablemente esta idea de identificarse con lo del money es una respuesta a esta cultura. Es enorgullecerse de encontrar un bonito abrigo en ropa de segunda mano o heredar un reloj de tu abuela. Creo que no hay nada de malo cuando queremos divertirnos y sacar como el lado positivo de esos elementos. A mi parecer es un look bastante divertido e interesante de cultivar porque combina elementos súper clásicos que podemos encontrar en nuestro closet, pero lo que me gusta es esa chispa y ese extra de los accesorios que crean el look final, esos elementos de lujo, verdadero o falso, que finalmente dan vuelta el outfit y lo convierten en algo que se ve elegante y preocupado. Hoy en día comprarse un collar de perlas de fantasía es muy accesible, hasta puede hacerse a mano. Un par de cintas en el pelo, un cintillo o un cinturón, un par de lentes negros. Y con un poco de ingenio e inspiración se logra el look. En el fondo recoge lo positivo de vestirse de una forma más sustentable, con elementos reciclables, reciclados, reutilizados, heredados, etc. Y le agrega ese pequeño desafío de cómo yo, una persona no old money, puedo hacerlo ver elegante o sofisticado. Y bueno, eso fue todo lo que tengo por hoy para revisar esta estética, sus orígenes, lo controversial que puede ser y lo entretenido de cómo lograr el look. Cuéntenme cuáles son sus opiniones al respecto. Espero que estén bien. Nos vemos pronto.